Estamos lanzando muchos temas. No vamos a dejar tiempo porque nos estamos enrollando. Sí, voy a ir cortando porque hay ganas de empezar con las preguntas. ¿No? Es para ir cortándoles más o menos. Hay ganas, vale. Pues entonces vamos a pasar al apartado que suerte que vais siempre introduciendo el siguiente, que sería, vamos a hablar de globalización hoy y de los proyectos supranacionales, ¿no? Habéis ido apuntando que el FMI tiene ahí, va metiendo sus cuñitas, ¿no? Pero lo importante es que yo creo que a lo mejor nos hemos centrado demasiado en lo que era el fenómeno Trump, ¿no? Que era una de las preguntas que quería hacerle a Ignacio. ¿Y qué es lo que supone? Porque yo creo que hay cierta confusión. ¿Qué supone? ¿Eso es el colmo del nacionalismo o precisamente todo lo contrario? No sé, yo creo que viene, cuando decíamos que otra globalización era posible, no estábamos pensando en Trump, pero mira por dónde nos ha salido que otra era posible. O sea, quiero decir que muchas eran posibles, o sea, en realidad la nuestra era una de las posibles, pero esta es posible. ¿Qué quiere decir? Pues esto, volver a la ley del más fuerte, sencillamente. O sea, la democracia es una conquista que ha sido del siglo XX. En realidad, la ley del más fuerte es la ley que ha regido los principios de las sociedades toda la vida. O sea, esto de que los ricos y la gente poderosa se someta a las leyes es una cosa que nunca ha sido. Y cuando se someten, como en el caso de nuestro señor Rajoy y los del PP, pues se someten tan a disgusto que cuando puede se lo saltan y corrompen las leyes. Quiero decir, la ley del más fuerte es el principio básico de la organización. Y a nivel internacional, cuando hablamos de la primera globalización, la globalización era hasta preciosa, contada como la contaban ellos, porque era multilateralismo. Había un foro que estaban las ONG debatiendo con las multinacionales y con los gobiernos, ¿os acordáis? La OMC, y en esos foros había expertos, OMC, expertos de las corporaciones, y había que conseguir un consenso para avanzar en los avances hacia la liberalización del comercio. Claro, aquello era tan bonito. Eso estaba hecho en la época de los 80, que era para seducir a los rusos, a Rusia, a todos los países que habían salido del bloque soviético, demostrarles que el capitalismo era abierto, pero eso no cuajaba con las lógicas del sistema. Y pasó, la lógica del multilateralismo pasó al bilateralismo, que ya empieza a dominar en la época finales de los 90, ¿no? Con Clinton y luego con Bush y también con Obama, porque los TTIP es el salto en el que desaparecen las normas multilaterales y empieza a haber acuerdos bilaterales en los que uno impone o negocia normas y hace multitud de tratados bilaterales. Lo que estamos pasando otra vez es al retorno a la unilateralidad absoluta. O sea, Estados Unidos ha comprendido de que no le va la multilateralidad, que quiere recuperar, Europa quiere defenderla, pero que no nos hacen ni caso. La bilateralidad tampoco les sirve, porque son tratados relativamente transparentes, que es un coñazo para los poderosos, y lo que quieren es un gobierno del poder. Y entonces, ¿eso es globalización? Sí, es globalización. Es la globalización en la que Estados Unidos va a seguir intentando imponer normas, ¿no? Las normas absolutamente, quiero decir, con esto no hablo, con los chinos ahora les quito aquí, con Alemania la doy en caramelo o no, la quito, o sea, es la lógica del poder del más fuerte, es una lógica imperial. Yo creo que retorna a la lógica imperial, sigue siendo globalización, las empresas norteamericanas estarán defendidas por el imperio norteamericano y las empresas europeas empezarán a tener miedo de que no tienen suficiente defensa, ¿no? Y los ciudadanos pensando en cómo descomponer esta lógica de poder, que es una lógica que empieza a ser dominante ahora. Carmen, ¿qué escenarios prevés tú cómo puede evolucionar? ¿Piensas en la línea que dice Ignacio? ¿Qué tipo de reacción puede haber? Sí, yo estoy muy en la línea de lo que estaba diciendo Ignacio. Yo creo, así por hacer un ejercicio de simplificación, yo veo como tendencias de dos posibles escenarios a donde nos llevan este encarrilamiento. Uno es el que estaba describiendo Ignacio, ¿no? Que es el escenario conservador, supremacista, ¿no? Que se vuelve intolerante, que vuelve a la cerrazón y a las políticas proteccionistas y que podría ser la ejemplificación de Trump, lo cual no quiere decir que no continúe el proceso de globalización, sino que, digamos que las reglas, ¿no?, marcadas son otras diferentes. Bueno, venía hoy mismo, ¿no?, el titular en prensa que desde el 1 de junio, o sea, desde mañana, ¿no?, se vuelve a la política de aranceles con el acero y el aluminio, ¿no?, de Canadá, España, Europa y
y México, creo que era de los 3 países. Ese es un escenario posible, el conservador, que además es supremacista, superintolerante y que vuelve otra vez al status quo patriarcal, no plenamente vigente, y yo creo que Trump lo escenifica muy bien. Y luego yo creo que hay otro escenario, por esto de irnos a los 2 polos, ¿no? Que hay otro escenario que se está moviendo, que es como la correa de transmisión de esta beligerancia neoliberal que nos ha estado atravesando, que es ese escenario de la ficción neoliberal y de la libre elección, en donde se proyecta un planteamiento de todo se convierte en libre elección, y esto entre comillas, ¿no? Todo se convierte en libre elección desde el hiperfraccionamiento de los contratos laborales, el hiperfraccionamiento de los salarios, los contratos tipo hora cero, ¿no? Todo este tipo de tal, pero todo es libre elección, ¿no? Y todo es mercantilizable y tal. Es un escenario que puede jugar con la falacia de hablar de mercado libre e inclusivo, entre comillas, pero inclusivo de determinados, de una manera selectiva de individualidades, ¿no? De determinados perfiles, pero que realmente es una falacia y una ficción porque es un escenario absolutamente discriminatorio, ¿no? También. Y en el medio de esos 2 polos yo creo que está la posibilidad de que demos un giro político, ¿no? Y construyamos otros escenarios alternativos, por no enrollarme y recuperar tiempo. Juan, ¿y tú cómo ves en todo esto el papel de Europa? ¿Qué Europa nos hace falta? Bueno, Europa yo creo que está pasando una de sus mayores crisis institucionales, políticas y democráticas, ¿no? Precisamente por falta de democracia, en buena medida. Los ejemplos de Gran Bretaña, ahora Italia, pero bueno, tantos en Austria y movimientos en casi todos los países de aversión un poco a la Unión Europea tal como la estamos viviendo, ¿no? Que es lo contrario de la idea con la que nació. Es una Europa nada colaborativa, que además ha impuesto unas políticas absurdas desde todos los puntos de vista, desde luego desde el punto de vista social, sin duda alguna. Y entonces eso invitaría un poco al pesimismo, pero al mismo tiempo yo sigo creyendo, dentro de esto que tú has dicho, de que seamos capaces de construir otras cosas, en que otra Europa es posible, yo diría que necesaria, ¿no? Precisamente en ese panorama que habéis pintado de multipolaridad, del poder, ¿no? El poder financiero, el poder de las grandes potencias, cualquier intento de defenderse por un pequeño gobierno de una pequeña isla está condenado al fracaso, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de tener un instrumento que pueda hacer frente, podría hacer frente, desgraciadamente todo lo contrario, pues eso, a los conglomerados financieros, a los paraísos fiscales, a todo esto, ¿no? Entonces, eso necesitaría una Europa absolutamente distinta, una Europa, primero, más democrática, una Europa en la que el gobierno emergiera realmente de un parlamento potente y de un pueblo potente, con un presupuesto, con determinadas medidas sociales garantizadas para toda la ciudadanía. Por poner un ejemplo, pues el subsidio de desempleo que fuera europeo, de modo que si hay shocks desiguales, pues los más ricos contribuyen al sostenimiento. Y con, sin duda, pues una capacidad de efectivamente hacer frente a los conglomerados financieros, ¿no? Pero no al revés, como está siendo ahora. O sea, a mí lo de la prima de riesgo es que me indigna absolutamente. Dice, ¿qué riesgo si luego lo acabamos pasando nosotros? O sea, es un impuesto revolucionario que unas agencias dicen, ¡hala, que Grecia pague ahora a los bancos más dinero! Bueno, pues si eso indica que hay riesgo, si luego no lo cobra, pues se siente.